este tema de clasificación de redes como tal. Vamos a hablar de esta para empezar esta lección con las redes SAN o Storage Area Network. Las Storage Area Network o SAN son redes de almacenamiento de datos. Para eso es que sirven. De hecho, aquí tenemos este gráfico donde tenemos aquí todo el sistema unificado de computación y tenemos las diferentes redes que a la larga pues le dan información a los servidores para que ésta se almacene allí. Bien, las redes Storage Area Network o SAN son conocidas como red de área de almacenamiento, lo que acabamos de decir. Se trata de una arquitectura completa que agrupa los siguientes elementos. Una red de alta velocidad de canal de fibra o ISCSI, que es un equipo de interconexión dedicado, es decir, va a tener conmutadores, fuentes, etcétera, y elementos de almacenamiento de red como por ejemplo los discos duros o discos ópticos. Estas redes, la red SAN, es una red dedicada al almacenamiento. Está conectada a la red de comunicación de una compañía. Sobra aclarar o cabe la pena aclarar que es una red diseñada específicamente para grandes empresas, donde pueden configurar una red de servidores y exclusivamente disponer de equipos especializados dentro de esta red para simplemente almacenaje de información. El rendimiento de esta red está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza. Por ejemplo, una red de canal de fibra, el ancho de banda aproximadamente es de 100 megabits por segundo y se puede extender aún mucho más. Entonces, démonos cuenta que es una red de altas prestaciones para lo que se necesita hacer. La capacidad de una SAN se puede extender de manera casi ilimitada y puede alcanzar cientos y hasta miles de terabytes. Démonos cuenta que es una red inmensa. Una SAN comparte datos entre varios equipos de la red sin comprometer el rendimiento de esta, ya que el tráfico de la SAN está totalmente separado del tráfico del usuario. Entonces tenemos, amigos, dos tráficos. El tráfico de la red como tal, que va por un lado, y el tráfico del usuario, que va por el otro lado. Entonces esto nos permite pues, el manejo y el acceso a la información de una manera prácticamente inmediata. Estas redes acceden a la información en bajo nivel. Ojo con este detalle. El usuario normal, por ejemplo, accede a Home, Usuario, Datos, Proyecto. Esto es la forma como normalmente nosotros como usuarios finales accedemos a un archivo. Y es lo que hacemos siempre. Pero la red SAN accede, por ejemplo, al bloque, por decir algo, 88.500 del disco número 3. Miremos que él no se basa en base a que busca nombres de archivos, sino a bloques y los bloques en qué discos están. Esto, como lo hace a bajo nivel, entonces, pues el acceso a esa información es inmediato, muy rápido. El sistema que utiliza esta red para acceder a la información se llama Logical Unit Number o LUN, que se traduce número de unidad lógico. Este ejemplo que tenemos acá es un número de unidad lógico. La latencia. La latencia es una de sus principales características, construidas para minimizar el tiempo de respuesta del medio de transmisión. Desde el momento en que se trata de acceder a la información, ese tiempo que transcurre hasta que la información aparece es lo que se considera latencia y está expresada en fracciones de segundo. Conectividad. Permite que múltiples servidores sean conectados al mismo grupo de discos, permitiendo que la utilización de los sistemas de almacenamiento y los respaldos pues sean los más óptimos. Démonos cuenta que la red SAN está enfocada a la empresa y tiene en cuenta cosas importantísimas para una empresa que son fundamentales, que es, por ejemplo, en este caso, lo que hemos visto hasta ahora, la latencia y la conectividad. La distancia. Al ser construidas con fibra óptica, heredan los beneficios de esta. Por ejemplo, pueden tener dispositivos con una separación de hasta 10 kilómetros de distancia sin utilizar ningún repetidor. El repetidor es el que cuando ya hay mucha distancia, pues se puede perder información, entonces el repetidor recibe y retransmite la conexión, pero en este caso ni siquiera lo necesita porque pues maneja distancias realmente grandes para una red de este tipo. La velocidad de transferencia de información va desde 1 gigabit hasta actualmente 4 y 8 gigas por segundo. Es una velocidad impresionante la que estamos manejando nosotros acá en este tipo de redes. El tema de la disponibilidad para una empresa es fundamental. Sí, es fundamental para nosotros, los usuarios finales.
Imagínense lo que tiene que ser para un banco que trabaja a nivel global. La mayor conectividad permite que los servidores y dispositivos de almacenamiento se conecten más de una vez a la SAN. De esta forma se pueden tener rutas redundantes que a su vez incrementen la tolerancia a fallos. Es decir, que vamos a encontrar rutas que van a evitar la pérdida de información y obviamente los fallos que de repente se puedan presentar en algún momento. La seguridad, otro tema importantísimo a nivel empresarial, cuando mínimo, y dice, es otro principio importante de este tipo de red, permite la zonificación. ¿Y qué es una zonificación? Es un grupo de equipos aislados de otros con el fin de evitar problemas. Se lleva a cabo por medio de hardware o software. Aquí tenemos una zonificación de equipos y acá podemos tener otra zonificación de equipos. Cada punto de estos que estoy dibujando puede ser un equipo y cada uno son de manera independientes, manejados por zonas en donde estos nada tienen que ver con estos y eso hace que pues no hayan errores entre la conexión de uno o el otro. Y que si hay algún error acá, afecta solamente este grupo y no afecta este de acá. ¿Cómo se lleva a cabo este control? Entonces, por medio de hardware o de software se puede llevar esta zonificación. Los componentes primarios de una SAN, ¿cuáles son? Los switch, los directores, los HBAs, los servidores, ruteadores, gateway o las matrices de discos. Entonces, démonos cuenta que este tipo de red utiliza pues unos componentes obligatorios para una red de este nivel. La topología. Cada topología provee distintas capacidades y beneficios. Vuelvo y repito, de estas topologías vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos, por ejemplo, las topologías en cascada, de anillo, de malla o de núcleo o borde, llamadas como core o edge. Bien. Tenemos dentro de las características el ISL. ¿Qué es el ISL? Interswitch Link o enlace entre conmutadores. Actualmente las conexiones entre los switches de SAN se hacen mediante puertos tipo E y pueden agruparse para formar una troncal que permita mayor flujo de información y tolerancia a fallo. Entonces tenemos una serie de equipos de acá, tenemos otra serie de equipos acá en este lado y gracias a un conmutador o un switch es que nosotros podemos pasar la información o pues requerirla donde ésta sea necesaria. La arquitectura. Bueno, dentro de las características, obviamente la arquitectura. Los canales de fibra actuales funcionan bajo dos arquitecturas básicas, que se llama la FCAL o Fiber Channel Arbitrary Loops y Switched Fabric. Ambos esquemas pueden convivir y ampliar las posibilidades de la SAN. La arquitectura FCAL, que es esta que hemos nombrado nosotros de comienzo, pueden conectar hasta 127 dispositivos, mientras que el Switch Fabric hasta 16 millones teóricamente hablando. Esto nos da una capacidad muy grande, impresionante, para nosotros poder conectar equipos bajo una red determinada. Ojo con este dato. A raíz del martes negro, en los atentados del 11 de septiembre del 2001, acordémonos que fue el atentado de las Torres Gemelas, las empresas de TI determinaron que es de vital importancia que el sitio donde se encuentra la SAN se encuentre en un área geográfica distinta a donde se ubican los servidores que contienen la información crítica. Entonces, esto nos llevó a que vamos a colocar en dos sitios diferentes, diferenciados geográficamente, ¿cierto? Los servidores con la información y otro donde se encuentren pues las cosas que son de vital importancia para el funcionamiento de la empresa. En caso de que ocurra una catástrofe, pues al menos las dos cosas no se van a ver directamente afectadas, al menos en forma directa. Una SAN se puede considerar como una extensión del Direct Attached Storage o DAS. ¿Qué es el DAS? Es cuando hay un enlace punto a punto entre el servidor y su almacenamiento. Luego viene la SAN, que permite a varios servidores acceder a varios dispositivos de almacenamiento en una red compartida. Tanto en SAN como en DAS, las aplicaciones y programas de usuarios hacen sus peticiones de datos al sistema de archivos directamente. La diferencia reside en la manera en que dicho sistema de archivos obtiene los datos requeridos del almacenamiento. Vamos a hablar del canal de fibra. El canal de fibra es muy importante en este mundo de estas redes. Se le conoce como Fiber Channel. Es el nombre con que normalmente lo vamos a encontrar. Fiber Channel. ¿Qué es el Fiber Channel? Es un estándar que transporta gigabits.
Está diseñado esta arquitectura especialmente para manipular grandes cantidades de datos, ya que estamos hablando de gigas, ¿ok? De gigabits, transferencia de datos en gigas. Está optimizada para el almacenamiento y otras aplicaciones de alta velocidad, enfocado propiamente al sector empresarial. En promedio, la velocidad que se maneja es la de alrededor de 1 giga. Estamos hablando de 200 megabits por segundo en full duplex. ¿Ok? El canal de fibra soporta velocidades de transferencia full duplex arriba de los 400 megabits por segundo. Ahora, hay tres topologías basadas en Fibre Channel: punto a punto o point to point, bucle arbitrado o arbitrated loop y tejido conmutado o switched fabric. Son las tres topologías que se manejan entonces bajo este concepto de Fibre Channel. Tipos de SAN, y vamos a hablar aquí entonces en lo que tiene que ver con los protocolos. Pues tenemos el protocolo de Fibre Channel o FCP, ¿ok? FCP, que se trata del protocolo de bloques o SAN más utilizado, el cual se implementa en el 70 o 80% del mercado SAN en total. El FCP, o el protocolo Fibre Channel, utiliza protocolos de transporte de Fibre Channel con comandos SC-SI incrustados. Bien, tenemos la interfaz de sistemas para equipos pequeños de Internet o ISC-SI. Es el siguiente protocolo de bloques o SAN en utilización, suponiendo aproximadamente un 10% o un 15% del mercado. ISC-SI encapsula los comandos SC-SI dentro de una trama de Ethernet y después utiliza una red Ethernet IP para el transporte. Acordémonos que una red Ethernet es un sistema cableado para transmisión de datos de forma muy rápida. El Fibre Channel over Ethernet, se le conoce como FCOE, supone menos del 5% del mercado de SAN. Es similar al ISC-SI, ya que encapsula una trama de FC dentro de un datagrama de Ethernet. Después, al igual que el ISCI, utiliza una red Ethernet IP para el transporte. Notemos entonces que siempre vamos a tener vinculado nosotros el transporte de datos vía Ethernet. Aquí no estamos hablando de wireless nunca, porque vuelvo y repito, es la forma más rápida de transferir datos. La memoria no volátil expresa a través de Fibre Channel. Se le conoce como FCNVMe. NVMe es un protocolo de interfaz para acceder al almacenamiento flash a través de un bus PCI Express. A diferencia de las arquitecturas all flash tradicionales que están limitadas a una única cola de comandos en serie, NVMe admite decenas de miles de colas paralelas, cada una de las cuales incluye la capacidad de admitir decenas de miles de comandos concurrentes. Tenemos varias líneas en donde está toda la información por donde va a fluir todo lo que el usuario esté mandando o esté requiriendo. Por eso habla aquí de están limitadas a una única cola de comandos en serie. ¿Okay? En DAS, el almacenamiento es local al sistema de archivos. Local al sistema de archivos. En SAN, el almacenamiento es remoto. Entonces tenemos aquí dos opciones. Cuando lo usamos en DAS, va a ser local al sistema de archivos, y cuando es en SAN, el almacenamiento va a ser siempre remoto. SAN utiliza diferentes protocolos de acceso, como Fibre Channel y Gigabit Ethernet. Entonces, estos dos protocolos, vamos a memorizárnoslo porque pues lo vamos a estar escuchando siempre y es necesario saber o estar claros qué es cada uno de estos protocolos para entender bien de qué es lo que estamos hablando. En NAS, las aplicaciones hacen las peticiones de datos a los sistemas de archivos de manera remota mediante protocolos Server Message. ¿Ok? Estos protocolos Server Message se les conoce como CIFS o Network File System como NFS. En este gráfico que tenemos aquí es una comparativa de los diferentes protocolos. Tenemos el protocolo DAS, el protocolo NAS y el protocolo SAN. Son parecidos, pero no son lo mismo, donde tenemos las aplicaciones y aquí tenemos el disco donde están almacenados los datos. Entonces, pues miremos que, por ejemplo, aquí en este lado tenemos la red antes y aquí la tenemos después. Entonces, pues son las diferentes formas. Ahora, cabe acordar que estos son simples protocolos, es un concepto lógico de cómo nosotros queremos organizar esto de los servidores. Este esquema me ayuda también a entender un poco más cómo está. Tenemos en la parte superior las aplicaciones, el sistema de ficheros, que es el mismo sistema de archivos, y tenemos estas tecnologías, estos protocolos que tenemos acá.
Aquí están las tres formas de las redes y tenemos cómo se accede a la información. Entonces la DAS accede aquí directamente a la información de los discos. Esta SAN utiliza el Ethernet y el Fiber Channel para acceder a la información y luego el NAS usa el Ethernet, el Fiber Channel y luego accede al sistema de archivos para que al final me llegue al sistema de información. ¿Cuál es la estructura básica? Entonces, ojo cómo es aquí. Tenemos la capa host. Consiste principalmente en servidores, dispositivos o componentes y software. Cuando hablamos de software, estamos hablando de únicamente los sistemas operativos. Tenemos la capa de fibra, que la conforman los cables o fibra óptica, así como los SAN hubs y los SAN switch. Ya sabemos qué es un hub y qué es un switch, como punto central de conexión para la SAN como tal. La estructura básica, continuamos. La capa de almacenamiento, la componen las formaciones de discos. Entonces tenemos arreglos de discos, la memoria caché y la RAID. Todo esto, el objetivo es almacenar discos. Miren que aquí estamos hablando de un arreglo de discos, porque vamos a encontrar muchísimos discos y dentro de estos discos pues tenemos una estructura para que el servidor vaya almacenando la información como tal. Bien, aquí nosotros tenemos una comparativa también de las tecnologías DAS, NAS y SAN, que todas pueden converger en una sola misma. Entonces tenemos las diferentes tecnologías y todas en sí pues están trabajando en base al servidor, cuyo objetivo principal pues es atender las solicitudes del cliente. Entonces todo depende de cómo es que se quiera configurar una red como tal. Ya casi para terminar, vamos a hablar de este tipo de red, que es la VLAN o LAN virtual. Y el objetivo de esta red es virtualizar redes, y esto lo hacemos principalmente, por ejemplo, en un edificio. Aquí tenemos un ejemplo, LAN virtual en un edificio de 3 plantas. Entonces tenemos aquí una planta, otra planta, y acá lo último, la otra planta. Todas conectadas por medio de un switch o conmutador. Toda la información pues va a parar acá, ¿cierto? Pero cada uno en su piso, en su nivel, tiene diferentes computadores conectados o terminales. Este concepto es el que se conoce como el VLAN. Y aquí pues en la definición vamos a verlo. Es una tecnología para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión de la información. Ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos. Las oficinas o departamentos de una organización, por ejemplo, que deberían estar relacionados solo entre ellos. Esto tiene mucho sentido porque si tenemos un departamento, por ejemplo, y acá tenemos otro departamento y acá otro departamento, yo puedo configurar una VLAN dentro de cada uno de estos departamentos. Todos son de la misma empresa, pero virtualmente están aparte cada uno de estas redes que yo tengo acá. Es decir, tiene mucho sentido este tipo de redes. Está formada por dos o más dispositivos que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, como lo vimos en la gráfica inicial, aunque se encuentren físicamente enlazados a diferentes switches de la misma red de un área local. Vuelvo y repito, eso lo vimos en la primera gráfica, donde veíamos todo cómo estaba conectado. Cada VLAN individual recibe su propio dominio de difusión o broadcast, de manera que si un dispositivo envía una difusión dentro de la VLAN, todos los demás participantes de ese segmento, y solo esos, reciben el mensaje, porque es algo como si fuera independiente, es una red virtual independiente a las demás. La difusión no se transmite más allá de los límites de la red virtual. Bien. VLAN por puerto. Aquí vamos a ver los tipos de estas redes. Entonces tenemos la VLAN por puerto. Se especifica cuáles puertos del switch pertenecen a la VLAN, cuyos miembros serán los dispositivos que se conecten a estos puertos. No permite la movilidad de los usuarios y si esto ocurre, habría que agregar la VLAN al nuevo puerto de conexión. Entonces, aquí esta primera parte nos lo dice todo, esta primera parte. Se especifica cuáles puertos del switch pertenecen a esa VLAN, ¿ok? Que es la que va a determinar cuál es el tamaño de esa red. La VLAN por dirección MAC. Sabemos que la dirección MAC es un nombre como la cédula de cada equipo que no se repite. Entonces, se asignan dispositivos a una VLAN en función de su dirección MAC. Tiene la ventaja de que no hay que reconfigurar el switch de conmutación si el usuario cambia su localización, es decir, se conecta a otro puerto de ese u otro dispositivo.
Bien. La VLAN por protocolo. Queda determinada cada VLAN por el tipo de protocolo de la trama de datos. Por ejemplo, se asocian VLAN al protocolo IP, otra al IPX y así en forma sucesiva. Cada protocolo es una VLAN diferente. La VLAN por aplicaciones. Miren cómo hay de versiones para esto de las redes virtuales. Se crea una VLAN para cada aplicación, por ejemplo, FTP, flujos multimedia, correo electrónico, etc. La pertenencia a una VLAN puede basarse en una combinación de factores como puertos, direcciones MAC, subred, hora del día, forma de acceso, condiciones de seguridad del equipo y otras características. Las VLAN estáticas, también conocidas como VLAN, ¿sí? VLAN basadas en puertos. Aquí está la diferencia. Las VLAN basadas en puertos. La pertenencia a ellas se crea mediante la asignación de puertos o interfaz de switch a una VLAN. Cuando un dispositivo se conecta a una red, o sea, a un puerto del switch, asume automáticamente la VLAN de dicho puerto. Si el usuario cambia de puerto, el administrador de red de forma manual debe hacer una asignación del nuevo puerto a la VLAN para la nueva conexión. Es decir, que todo está manejado simplemente ¿por qué? Por puertos, únicamente por puertos. Las VLAN dinámicas, esta es interesante. Se crean mediante el uso de software. El software es el que permite que la red sea dinámica. Con un servidor de políticas, las VLAN, aquí está el nombre del servidor, VLAN Management Policy Server. Un administrador puede asignar puertos de switch a las VLAN de forma dinámica, basándose en información como la dirección MAC de origen del dispositivo conectado al puerto o el nombre de usuario utilizado para iniciar la sesión en el dispositivo. Entonces, este software que se conoce como VLAN Management Policy Server es el que permite administrar qué equipos son las que van a ser parte de una VLAN determinada. Ese es el objetivo. La flexibilidad, vamos a ver aquí ya las ventajas como tal, y una de ellas es la flexibilidad. En una organización, al cambiar de ubicación física, un dispositivo conectado a la red como una VLAN, la configuración se realiza directamente en el switch de conmutación y el administrador de la red dispone de la flexibilidad necesaria para asignar la nueva interfaz de conexión a la VLAN necesaria también. Entonces, permite una gran flexibilidad gracias a esto. En cuanto a la seguridad, con una VLAN, el dominio del broadcast está limitado a determinadas estaciones y de esta forma la difusión solo llega a las personas a las cuales se le dirige la información. Esta parte es importantísima porque estamos hablando de seguridad. Es importante aclarar que la configuración de la VLAN no es una medida de seguridad suficiente. Si las redes virtuales y la red de área local en las que se basan las VLAN no están protegidas mediante ninguna medida de seguridad, como el cifrado, es posible acceder a los flujos de datos. Entonces, no basta con simplemente una configuración básica, sino que tenemos que agregarle cosas especiales como por ejemplo esto, el cifrado. Y entre más protección podamos colocarle, pues más segura va a estar nuestra red. Rendimiento. Al reducir el dominio del broadcast, también se consigue un mejor rendimiento. De esta forma, los mensajes de difusión no tienen que atravesar toda la red. Con una VLAN se minimiza la carga innecesaria del ancho de banda. Entonces, démonos cuenta de las muchas cosas que se puede hacer con una red de este tipo. El orden. Las VLAN conectan grupos lógicos de computadoras entre sí, lo que facilita la organización. En una red de empresa, por ejemplo, en ocasiones, los usuarios pertenecen a un grupo lógico ejecutivo, pero sus puestos de trabajo no se encuentran en el mismo lugar físico e incluso pueden llegar a encontrarse en diferentes habitaciones, pisos o edificios. Debido a que una VLAN puede agruparlos, se facilita el trabajo de su eficiencia. Si tenemos, por ejemplo, un edificio con diferentes plantas, de pronto habrán personal administrativo acá, otros acá y otros acá en este piso. Entonces, con la VLAN yo puedo organizar que todos estos, independientemente de que físicamente se encuentran en pisos diferentes, hagan parte de la misma VLAN. El precio. En lugar de varias VLAN, es posible configurar varias LAN separadas que puedan estar conectadas entre sí mediante router o enrutadores, de modo que la comunicación de una red a otra también sea posible. Sin embargo, esto supondría realizar elevados gastos. En comparación con la implementación de las VLAN, además, la instalación de redes paralelas lleva mucho tiempo para su ejecución. Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta, el tema
del costo, ¿ok? Del precio. Bueno, vamos a continuar. En cuanto al rendimiento, y es una cosa importantísima para una red, al reducir el dominio del broadcast también se consigue un mejor rendimiento. Esto es clave. De esta forma, los mensajes de difusión no tienen que atravesar toda la red, porque con una VLAN se minimiza la carga innecesaria del ancho de banda. Recordémonos que la VLAN, así tengamos muchos computadores, él virtualiza y dice cuáles pertenecen a una red determinada. Entonces, eso le va a quitar mucho peso a la red como tal. Bueno, amigos, con esto damos por terminado entonces esto que tiene que ver con este tipo de redes que vamos a encontrar. Vamos a continuar con la siguiente lección. Muchas gracias.